Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy tenemos una entrevista con uno de los corredores de nuestro programa. Él es Fran, es profesor, es entrenador de fútbol y nos va a contar su experiencia de cómo comenzó en el programa tras sufrir una fractura en el pie hasta haber conseguido correr su primera maratón en 6 meses y haciendo un debut espectacular, corriendo en 3 horas 22 en Madrid. Así que bienvenido, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por dedicarnos este ratito para hacer una entrevista y contarnos un poquito cómo está siendo tu paso por el programa Running Side. Así que bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estoy, una semana más. Recuperado ya del maratón o a medias, ¿no? Sí, más o menos. Genial. Bueno, vas a tardar unos días más en volver a tener esas buenas sensaciones en las piernas. Así que nada, bueno, preséntate un poquito para que la gente te conozca, que sepa quién eres, que has corrido o que te has estado preparando con nosotros. Bueno, pues soy Fran, vivo ahora mismo en Alcorcón, llevo varios años siendo profesor de educación física aquí. Después de graduarme, pues hace ya casi ya 10 años, yo más o menos intenté gestionar un poco mi entrenamiento, me ha gustado pues hacer varios deportes, un poco de todo a la vez y uno de ellos es correr. Pero bueno, nunca había gestionado con un entrenador el entrenamiento. Sí que en la universidad teníamos nuestro club de atletismo con dos atletas que fueron en su día olímpicos y más o menos nos gestionaron un poco el proceso de entrenamiento, pero nunca había llevado unas pautas tan definidas como estoy llevando ahora mismo en el programa. Genial. Y bueno, así de manera general, ¿qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? ¿O te Pues está muy bien, gustando? porque al final el objetivo era cumplir la maratón. Cuando hice el año pasado la media maratón y vi correr la de Zurich, nunca había corrido tanta distancia cuando hice esa media maratón y al final pues cumplir 42 kilómetros era un reto que creo que podía conseguir y que al final necesitaba pues generar ese hábito. Y al final pues un programa de entrenamiento y sobre todo rendir cuentas al final es lo que te obliga a llegar y poder hacerlo bien, porque si no de otra manera pues a lo mejor pues bueno, te puedes quedar en el camino, ¿no? Bueno, ya hemos visto que a pesar de que hiciste una buena maratón, pues y de haber hecho una buena preparación, dentro de la misma prueba, pues surgieron algunos problemas imprevistos que a pesar de haber entrenado bien, pues suelen surgir, porque rara vez es la carrera que no tiene ningún pequeño imprevisto. Pero bueno, tu caso fue un poco especial, ¿no? Porque cuéntanos un poco qué pasó antes de iniciar el programa, ¿vale? ¿Cuáles eran tus problemas, digámoslo así, o cuál era el reto que tenías? En general, no sé, años anteriores cuando mezclaba varias cosas no era capaz de correr 2 días seguidos cuando entrenaba. Sí que hacía, pues no sé, 10 12 kilómetros sin problema o carreras de 10, pero entrenar 2 días seguidos al final me suponía una fatiga en subentrenamiento que mi cuerpo no era capaz de llevar a cabo. Entonces, pues bueno, desde el último verano, con las oposiciones, pues arrastré un esguince de tobillo todo el verano, que fui incapaz de solucionarlo hasta septiembre. Y luego al volver, pues me hice una fractura en el pie, que estuve pues 6 semanas parado y entonces a final de octubre empecé con el programa. Y Justo, ahora ya justo, cumplo pues 6 meses. justo saliste de la fractura, ¿no? Y empezamos a correr. Sí, La verdad que al principio pues, íbamos con bastante cuidado, ¿no? Hicimos alguna carrerita a modo test, pero bueno, la verdad es que fuimos con bastante cuidado. Y bueno, cuéntame un poco cuáles fueron esas dudas iniciales que tenías al empezar el programa. No sabías si necesitabas, pues, si esto era para ti o cuéntame qué opinabas, qué pensabas. pues hombre, me animé al programa porque sabía que iba a contar con un entrenador de atletismo y que no es solo entrenador, sino que es bueno, un entrenador que ha llevado a cabo ese tipo de preparaciones y con mucha gente y al final la experiencia de haber llevado a diferentes tipos de personas y no solamente atletas es lo que también te da confianza de cara a poder contar a este tipo de objetivos, pues que no es para bajar de 3 horas o no es para correr siempre con zapatillas de carbono, sino que al final se ajusta un poco a todo. Y es lo que creo que al final pues te ayuda en el proceso y es lo que me llevó a iniciarlo cuando me pude recuperar. Genial, porque bueno, muchas veces la gente ve casos de éxito, ¿no? O resultados, dicen, joder, esta persona o este corredor
se ha recuperado de tal lesión de una manera pues, que yo no consigo hacerla y tal. Y bueno, pues me gusta hacer este tipo de entrevista para que los propios protagonistas pues den su opinión y den veracidad a esa historia, como es tu caso, que bueno, pues venía de una fractura y al final, pues en 6 meses hemos corrido un maratón y bueno, has debutado además y has hecho 3 horas 22 que para ser un debut está muy bien. Para ir en mi caso yo te lo reconozco no con miedo, pero bueno, no te ha apretado lo que te podía haber apretado, porque bueno, el objetivo era disfrutarla, disfrutar el camino y disfrutar pues la prueba y que terminases bien, contento y con ganas de repetir pues próximamente. Y creo que eso lo hemos conseguido, ¿verdad? Sí, claro, al final el objetivo era correr la primera. Cuando piensas en una marca o una muy buena marca, pues al final también la experiencia cuenta y evidentemente iba a hacer marca porque era la primera, pero no es el objetivo que tienes que marcar al principio. Así que el objetivo inicial era hacerlo en menos de 3 horas 30, que era más o menos asequible para lo que podía conseguir y sobradamente. Vaya, o sea, podía aspirar quizás a un poco más, pero no era el objetivo de esta primera maratón, porque si nos hubiéramos querido centrar en la marca tampoco era el recorrido perfecto para hacerla. Así Eso que es, el eso, objetivo era llegar en condiciones, poder acabarla y eso está más que conseguido. y eso iba a comentar que al final tú corriste en Madrid, que bueno, para ser un debut, pues, es un debut valiente que no es fácil, tiene un desnivel pues bastante elevado, sobre todo un rompepiernas desde kilómetro 1 que sale subiendo hasta el kilómetro 42 que subes otros 2 kilómetros y pico hasta meta. Así que bueno, yo por mí y el tiempo que has hecho, pues estoy muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho. También hay que decir que ha fallado muy poco en los entrenamientos. Mm, lo que más ha fallado es pues algún viaje por culpa del trabajo, que obviamente no podías entrenar o algún claustro, ¿no? que había o tal, que son cosas que, bueno, que nos pasan a todos y que mucha gente se cree y dice, no, es que yo no voy a poder entrenar porque eso, porque salgo tarde de trabajar o porque trabajo a turnos, tal, pues que hemos hecho, pues hemos ajustado el entrenamiento a tu disponibilidad día a día, porque había días que máximo eran 40 minutos, pues salgábamos 40 minutos. Días, oye Mario, libertad, pues 2 horas de entrenamiento, ¿no? Hora y pico de tirada, pues vamos ajustando un poco el entrenamiento a tu disponibilidad y a tu, bueno, a tu horario. Genial. Y bueno, puedes contarnos un poco, Fran, pues, cómo ha sido pues, tu paso por el programa. ¿Era algo que te esperabas o bueno, o qué te ha parecido lo que incluye, lo que hay dentro, cómo es un poco el soporte que doy, cómo es el entrenamiento, el feedback, el análisis? Pues muy bien, porque al final, pues bueno, como comentas tú en redes, muchas veces se pueden encontrar planes de entrenamiento en internet, incluso compañeros de trabajo me han pasado planes de entrenamiento que utilizan en varios clubes, o de triatlón o de atletismo, que al final, pues el no tener ningún seguimiento o creo que la rutina no se puede conseguir igual que cuando tienes un entrenador que al final pues te ajusta ritmos, te ajusta los tiempos o los intervalos, etcétera, etcétera. Y el estar día a día ahí, pues al final se nota. A cualquier cambio que ha habido o un día surge un imprevisto, se cambia el entrenamiento o la distribución de la semana, pues un plan de otra manera no lo puedes aplicar. Entonces, no es solo la carga de entrenamiento, sino también un poco pues, las sensaciones, si necesitas fisioterapia, el tema de nutrición en las carreras largas, o alimentación, o qué zapatillas vienen mejor, porque al final, cuando no vienes de un bagaje con gente que corre, pues también, por ejemplo, las zapatillas, a lo mejor piensas que utilizas las mismas para 6 meses seguidos, las quemas y ya está, y al final, pues no es recomendable. Entonces, al final creo que todo lo que está relacionado a este aspecto del entrenamiento, a todos los factores que albergan el correr, pues creo que los hemos acabado tocando y que han ayudado en general pues a que todo el proceso sea pues mucho más atento y que al final lo disfrutes. Porque, vamos, para mí el resultado es completamente secundario, es conseguir el hábito y al final creo que pues es mucho más fácil continuar con ello porque al final se hace bien, lo disfrutas mucho más y no tienes esa presión y se continúa por ese camino. Genial, porque bueno, eso que has comentado al principio es importante. Esto no es un plan general, ya lo has visto. No te mando el entrenamiento de un mes. Entrenamos semana a semana en base a
como he comentado antes, a tu disponibilidad y si surge un imprevisto, los podemos solventar. Si hay que saltarse un entreno, se salta. Si hay que saltárselo, pero yo puedo ajustar más adelante, lo hago. Sí creo que es importante. Eso muchas veces pasa con los planes generales, ¿no? Que te saltas un día y ya no sabes cómo reorganizar el resto de semana. Aquí, pues, dependiendo cómo tuvieses tu tiempo o cómo viniese la siguiente semana de entrenamiento, pues fuimos ajustando. Quiero recordar también alguna tirada larga, no se pudo hacer en las fechas que para mí eran idóneas y la metimos en otro momento y resultó bien. Y luego lo que tú dices, al final esto también es un poco asesoramiento. Mario, ¿qué zapatillas? ¿Te acuerdas que compraste las Vapo, creo que fue, ¿no? O, no, Hasta Pony. la Saucony, cuando yo decía, bueno, yo creo que las Vapor van bien, pero probamos, fue, va muy bien, tal. Las probamos en la media maratón, y igual con pues, la alimentación, cómo comer, tal, ibas con el chaleco, no, tal, pues todas esas cosas las hemos ido viendo y puliendo. Así que genial, genial, Fran. Y nada, cuéntanos un poco, porque la gente, pues, yo sé que la gente lo que quiere son resultados, que es lo que la verdad te entran por los ojos. Aunque, como tú has dicho, pues esto es más que los resultados, es también coger el hábito de entrenar, el hábito de tener pues esa rutina, esa continuidad que antes decías que no podías salir 2 días, pues hemos entrenado hasta 6 días de carrera a la semana. Así que cuéntanos un poquito a nivel de resultados de números que has conseguido, porque empezamos en octubre, y ya creo recordar, la primera carrera fue el derby de las aficiones, ¿no? Que nos probamos un poquito. Sí, debido a las aficiones, pues el nivel de partida fue de 43 minutos exactos, que más o menos son pues, casi 3 minutos más que mejor marca personal ahí. ¿Mm? Estaba todavía un poco lejos. También es verdad, pues cuando estuve hace 4 o 5 años que fue, cuando conseguí esa marca personal en 10, pues pesaba quizás 7 8 kilos menos. Me salía mucho más con la bicicleta y eso pues también se nota. No he vuelto a entrenar de 10. Creo que si lo hago ahora, pues estaré un pelín por debajo. Tampoco demasiado, porque no nos hemos centrado en conseguir el ritmo de eso, pero sé que si nos centramos en eso en varios meses, pues también lo voy a bajar. Ahora en Seguro. junio, pues veremos. Y luego, pues en la media maratón sí que bajé bastante. En la media de Salamanca, que además también es exigente. Tenía 1,36 del año pasado y este año hice pues casi 1,32, bajé más de 4 minutos y medio. ¿Mm? Y luego la maratón, pues no tenía marca previa, así que iba a ser igual récord personal, ¿no? Bueno, la maratón récord Claro, el personal. objetivo con mi nivel de forma era bajar de 3,30, fue 3,22, así que creo que larga distancia, que era el objetivo desde el inicio, pues muy bien. Y en 10 kilómetros, si sigo mejorando o sigo con el hábito, estoy seguro de que me acercaré al tiempo que tenía o incluso bajará. Vamos, ya te lo aseguro yo porque no hemos metido ningún entrenamiento para ganar velocidad de cara al 10K y aún así, pues en el primero ya te acercaste, aunque venías justamente de la fractura y tal. Sí, Y bueno, solo el salto de mejora en la media maratón, que Salamanca no es nada fácil, es tipo Madrid, ya bajaste 5 minutos, así que tampoco fue el objetivo de bajar tiempo, era solamente pues, ver cómo te encontrabas. Así que igualmente, si buscamos hacer marca personal en 10K y en de media maratón, lo vamos a conseguir. Igual que en maratón, porque ya te digo, te llevé sujeto, como yo digo durante los entrenamientos. Así que ahí tienes margen de mejora seguro, vamos. entonces, ¿Vale? vamos, el objetivo ahora mismo con la media maratón es bajar la hora 30, ya lo tengo ahí. Y el 10 siempre he tenido la barra de los 40 y bueno, pues ahí está. Muy bien. Pues nada, para acabar, me gustaría, bueno, que le dijeses al resto de corredores o de personas que van a ver esta entrevista que busquen mejorar su rendimiento, ¿no? O recuperarse de una lesión y volver a correr con normalidad y mejorar aún más a lo largo de su carrera deportiva, que nos contases un poquito o que le dijeses algo para convencerles, ¿no? O animarles a que se decidan unir al programa. Sí, pues nada, al final es pues un proceso de entrenamiento cuando las condiciones se dan para que se pueda entrenar, pues no sé, si este año en vez de hacer clases de inglés
ya he hecho, pues, no sé, cursos de cocina o lo que sea, coincide que quiero apostar por entrenar, pues no sé, creo que depende de la disponibilidad, pero con un mínimo de 3 días, 4 días, porque puedes salir y que quieres mantener un hábito y cuidarte, pues al final, como he dicho, lo importante no va a ser, o en mi caso no han sido los resultados o las marcas de las pruebas, sino que al final, pues en el día a día me he encontrado o me he ido encontrando bastante mejor y que es lo que me anima pues a continuar con todo el proceso porque es lo que creo que a lo largo de las semanas es lo que más me ha motivado a continuar, mucho más que pues salir del día a día del trabajo y poder centrarte un poco en ti mismo y superarte. Genial. Pues Fran, muchísimas gracias por este ratito. Creo que, bueno, que has aportado mucho valor y, bueno, te agradezco tu sinceridad y que nos hayas contado pues, tu experiencia en el programa y esperemos que los próximos meses pues, estemos aquí grabando otra entrevista contándonos cuánto tiempo has bajado en el 10K y en la media maratón. A ver si es verdad. Seguro Muy que bien, sí. Fran. Pues muchas gracias. Sí. Un abrazo. Hasta luego.